Buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones.com. El día de hoy voy a platicarles sobre lo que está pasando en Ucrania, lo que está sucediendo en realidad. Hay mucha confusión entre los medios de información y medios de comunicación, ya que en sí la información es incierta y existen muchas variables en este caso sumamente interesante. Lo que sí les puedo adelantar es de que lo que está sucediendo en Ucrania, la intervención de Rusia en Crimea y esta guerra civil que ya está gestándose dentro de este país, es sin duda alguna uno de los casos más peligrosos desde la Guerra Fría, desde que terminó la Guerra Fría, que cayó el muro de Berlín y que cayó la ex Unión Soviética, e incluso más peligroso que lo que fue la invasión a Irak o la guerra en Afganistán. Comenzamos. Primero que nada, quiero ponerlos en contexto. Ucrania es un país de Eurasia Central, es un crisol de culturas, ya que se encuentran rumanos, rusos, afganos, gente, eslavos, en sí una serie, un crisol de razas que se funden ahí en este país, Ucrania, que tiene su salida, una de sus principales salidas es Crimea, al Mar Negro o Mar Caspio. Lo interesante es que, entre otras cosas, Ucrania se ha industrializado durante los últimos años con la migración de muchas empresas de Europa, de la Unión Europea, hacia este país. Adicionalmente, Ucrania es un país que posee grandes reservas de carbón, posee petróleo, casualmente es un país con petróleo y además tiene uranio y tiene capacidad nuclear militar. Se calcula que en Ucrania, perdón, pudiera haber alrededor de entre 100 a 80 cabezas nucleares, de las cuales cuando menos 20 estarían en vida útil o activas actualmente. Esto es sumamente peligroso, ya que con unas cuantas cabezas nucleares serían suficientes para devastar al mundo entero. No se necesitan más de 10. ¿Cuál es el problema en Ucrania? Bueno, hay diferentes corrientes. Por un lado, hay una corriente, es un problema más que nada de integración, incluso me atrevería a decir de cuestión racial. ¿Por qué? Hay una gran parte de la población que quieren que Ucrania se alinee o se adjunte a la Unión Europea, ya que Ucrania en realidad es un país con recursos. Y otro grupo de ucranianos desean más bien alinearse o adjudicarse a la Federación Rusa. Cabe mencionar que la Federación Rusa, gobernada por Vladimir Putin, que sin duda es uno de los políticos más inteligentes, pero a la vez más siniestros que existen en el día de hoy, tiene un sueño. El sueño de Putin es, bueno, dar sus raíces, él es un ex agente de la KGB. Sus raíces son, sus raíces son el totalitarismo comunista que vivió la Unión Soviética hace varios años. El sueño de Putin es crear una federación rusa poderosa, similar o más poderosa incluso que la antigua Unión Soviética. Él no está alineado con, la, con las élites de Illuminatis ni las gentes que desean un nuevo orden mundial. No. Putin quiere hacer su propio orden mundial basado en un estado protosoviético muy avanzado tecnológicamente, con un gran poder militar. Y para eso necesita Ucrania. Necesita el uranio que hay en Ucrania, necesita el petróleo de Ucrania y necesita la capacidad militar de Ucrania. Es por eso que en los últimos días Vladimir Putin ha movilizado a sus tropas, incluso ya están dentro de Crimea, para hacer una intervención militar sobre Ucrania. Por otro lado, las manifestaciones comenzaron cuando el presidente de Ucrania, esto no es un problema nuevo, ya tiene varios meses, pero comenzaron cuando el presidente de Ucrania prohibió que si existieran manifestaciones públicas. Entonces, esto a la gente no le gustó, obviamente, salieron a protestar, pero aquí viene lo siniestro. Ucrania no es Estados Unidos, no es la NSA, ni mucho menos, más sin embargo, utilizó sistemas de geolocalización en los celulares de las personas que estaban manifestando para detectarlos en las manifestaciones. Se les envió un mensaje de texto que más o menos decía: estás dentro de una manifestación ilegal, vas a ser arrestado. Esto obviamente encendió la ira de las personas y comenzó una violencia que ha dejado cientos de miles de muertos. Son más de los que nos han informado los medios occidentales, más de lo que el gobierno ruso ha querido ocultar. En Ucrania sí se vive una verdadera guerra civil, ha habido masacres del gobierno hacia la población. El gobierno que había sido prorruso ha estado masacrando a gran parte de la población en Ucrania. Son cientos de miles de muertos,
miles de personas heridas, la economía ucraniana ya colapsó y con la incursión soviética las bolsas entraron en pánico y el precio del petróleo se disparó. Todo aparentemente gira alrededor del petróleo, como si no hubiera otros medios alternos de energía. Pero parece que las élites o los que desean colocar un nuevo orden mundial están apostándole al petróleo, o aparentemente eso nos quieren dar a entender. La situación que sucede en Ucrania no es muy parecida a la que pasó en Libia, a la que pasó en Túnez, a la que pasó en Egipto, a la que ha pasado en Siria, pero no es igual a la que pasó en Venezuela. Son cosas muy diferentes. En Venezuela es un gobierno opresor que está machacando a su gente. En Rumania, en Ucrania, perdón, también es un gobierno opresor, pero ahí es un gobierno que había querido estar del lado de la Federación Rusa. Mas, sin embargo, ya depusieron al presidente de Ucrania, ya impusieron a un nuevo presidente interino, por decir, que casualmente es una persona muy alineada a los intereses de la Unión Europea y por lo tanto del nuevo orden mundial. Es como si Ucrania fuera un botín que se estuvieran disputando, por un lado, los que quieren crear nuevo orden mundial protosoviético y los que quieren crear el nuevo orden Illuminati. Esto es muy interesante porque estamos ante el conflicto de dos potencias antagónicas totalmente, que cualquiera de las dos que triunfe, los ucranianos pierden. Por un lado, está toda la conspiración Illuminati apoyando a la población para derrocar, o ya derrocaron incluso al gobierno del presidente, que incluso ganó de manera fraudulenta con la ayuda de Vladimir Putin, y por el otro lado está Vladimir Putin queriendo crear su propio orden mundial, queriendo establecer controles sobre Ucrania. Rusia nunca va a permitir perder el control sobre el Mar Negro o sobre el Mar Caspio, nunca lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es una de sus, geopolíticamente hablando, es una de sus zonas de soberanía bastante estratégicas y no la van a perder. Los rusos no les importa que los americanos, que los europeos protesten por esta intromisión o esta invasión dentro del territorio ucraniano. A ellos no les importa. ¿Por qué? Porque están lo que ellos consideran parte de su territorio. Recordemos que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y fue uno de los motores industriales que hicieron crecer de gran manera a lo que fue el Imperio Soviético. No, sin embargo, no estamos hablando de una situación en que cuáles son los buenos o cuáles son los malos. Aquí lo que estamos viendo es que hay una población en medio que ha sido, por un lado, atropellada y asesinada por el gobierno, con lo que había sido el gobierno de Ucrania, y por otro lado, lo tenemos que esta misma población está siendo apoyada por fuerzas externas. Hay un tercer factor, es el factor religioso y racial. Por un lado, en Ucrania la mayoría de la gente es de origen ortodoxo, pero también hay musulmanes, hay hindús, hay una serie de religiones ahí en el cual también se ha convertido esto en un problema religioso de algo de intolerancia. Pero el mayor problema es el neonazismo que ya surgió, que se ha estado dando a conocer en Ucrania. Es un neonazismo muy tirado a lo soviético, a lo stalinista, y este neonazismo está armándose y está funcionando como una fuerza paramilitar y está atacando tanto a las fuerzas del gobierno como a civiles. Digamos que es a río revuelto, ganancia de pescadores. Ese son el tipo de situaciones que se están plasmando en este momento en Ucrania. La comunidad internacional ha estado mandando ayuda económica, más que nada porque la economía de Ucrania es una economía, pues digamos, de en vía de desarrollo bastante decente, se ha desplomado a niveles que jamás lo habían podido pensar. Aunado a eso, es también en Ucrania donde existe la mayor concentración fuera de Moscú de la mafia rusa. Otra fuerza muy poderosa que está dentro de este torbellino de fuerzas peleando por este pedazo de territorio, por este pedazo de tierra, por este lugar en el cual se manejan petróleo, mercado negro de armas, drogas, hay una gran producción industrial, hay carbón y es el control de una salida al mar muy codiciada.
Obviamente las potencias europeas y las fuerzas Illuminati quieren apoderarse de lo que es Crimea. A ellos no les importa tanto Ucrania, sino de Crimea. Los rusos no lo van a permitir. No les importa lo que diga Obama, lo que diga el G8, el G20, no les importa. Los rusos se van a sentar en Ucrania, no van a dejar entrar a nadie, y yo creo que lo peor pudiera estar por venir, no solo por una guerra civil en Ucrania, sino porque pudiera ser la gotita que derrame un gran conflicto, como les digo, de mayores proporciones, después de la que terminó la Guerra Fría, de mayores proporciones que incluso la guerra en Irak o la guerra en Afganistán. Hay que estar al pendiente de lo que va a suceder. Ya son muchos los países que están teniendo revueltas internas, lo cual ya no es coincidencia, algo está pasando en el mundo. Es en Venezuela, lo es en lo que es ahorita Ucrania, ha sido lo que fue en los países árabes, la famosa primavera árabe. En México lo han intentado hacer a través de pues, las llamadas autodefensas de grupos guerrilleros. Estas fuerzas que están peleando por establecer un nuevo orden mundial, los están usando como conejillos de indias. Debemos estar al pendiente y abrir nuestra mente. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like. Te invito a que compartas el video con tus amigos. Agréganos a tus círculos en Google Plus. Síguenos en Facebook, en Twitter. Y si tienes alguna duda o comentario, colócalo en la cajita de texto que está en la parte de abajo. No me queda más que decirte que soy Poncho. Abre tu mente y nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias.